Hola, ¡Cuidado! buenas, como siempre, yo soy Yanis, bienvenido a Contando Crímenes por Yanis. Sé quién eres. Sé quién eres. Y hoy les vamos a hablar de un caso bastante, ¿cómo llamarlo? Aterrador, bastante jodido, bastante indignante, bastante... Todos los adjetivos bueno, todos los sinónimos relacionados a, a indignante se quedan cortos al deciros Ella no tiene que pedir perdón. ¿A qué? ¿A qué está usted hablando? Acá entra en plato. de este caso que os voy a contar a continuación. Os voy a hablar del caso de Tommy. ¿Quieres con Tommy? Tommy, coño. Javier Almeida, Luego, Vale, de acuerdo. más conocido Tú, gilipollas. como el caso Almeida, más conocido como el caso de, más conocido como el crimen de Ladero, el crimen de Lardero. A continuación os voy a contar un extracto de por qué se le llama Lardero y os voy a contar qué es lo que pasó y os voy a contar todo en general, pero adelantándoos todo, Deja de mentir, que te crees hasta tus propias mentiras. es mentira. Miente. Eso es mentira y tú lo sabes. adelantándoos un poco de un extracto, se le llama el crimen lardero básicamente porque Lardero es un parque donde ocurrió el secuestro de un niño de tan solo 9 años, el cual fue secuestrado por un adulto que ya había tenido antecedentes penales y ha sido secuestrado, más adelante sería abusado sexualmente y acabaría con la vida de este niño. Capítulo 1. Antecedentes del agresor. Todo comenzó a mediados de agosto de 1998, cuando el asesino acudió a las oficinas de la inmobiliaria San Martín con la excusa de visitar un piso en venta. Allí se citó con la víctima para visitar una casa el 17 de agosto. Finalmente se vieron a las 8:30 de aquel día. Mientras María del Carmen le enseñaba las instalaciones de la casa, Almeida aprovechó para empujarla sobre la cama y le propinó varios pinchazos que dejaron un total de 17 heridas en la mujer. Una de ellas muy grave que le seccionó la tráquea. La agresión fue tan violenta que le llegó a morder con fuerza en los labios para acabar clavándole un puñal en el corazón, hasta matarla. Directamente le clavó el arma sobre el corazón, señaló el magistrado Alfonso Santiesteban en su sentencia. Antes de asesinarla, con especial crueldad, el condenado agredió sexualmente a la víctima, algo que destacó el juez en la condena, la forma excesivamente violenta de llevarse a cabo la muerte de la víctima, golpe o corte en la zona de pericardio, y la especial crueldad por parte de su autor, que además llevó a cabo tal acción después de haber atentado de una forma también especialmente cruel contra la libertad sexual de la víctima. La sentencia le condenó a las penas más altas en aquella época: 20 años por asesinato con alevosía y 10 más por un delito de agresión sexual. Además, tuvo que correr con los gastos de las costas procesales y una indemnización de 40 millones de pesetas a la familia de la víctima. Pero algo que debéis saber es que antes de este crimen, Francisco Javier Almeida López de Castro fue condenado a 7 años de prisión por una agresión sexual en 1993. Es decir, que estamos hablando que en 1993 este hombre Almeida
comete una agresión sexual, la cual hace que cumpla una condena. Más adelante os cuento cómo Almeida es citado. Bueno, él cita a una mujer de la inmobiliaria para que le enseñe un piso. A continuación, la tira a la cama y luego, después de tirarla en la cama, le da varios pinchazos acabando con su vida, porque uno de estos pinchazos pues se lo clava en el corazón. Pero claro, antes de esto, abusa sexualmente de ella. Claro, él recibe la máxima pena, la máxima condena, y eso es lo que os estoy contando, los antecedentes. Capítulo 2. Cronología de los hechos. Año y medio antes había abandonado la cárcel de Logroño, en libertad condicional, para mudarse a un pequeño apartamento, situado en un tranquilo barrio residencial de Lardero, a escasos metros del colegio Villa Patria, y de un parque en el que todo volvió a comenzar. Situándonos el jueves 28 de octubre de 2021, a las 8 de la tarde, Alex, de 9 años, jugaba en el parque Entre Ríos en Lardero. Se celebraba Halloween y el pequeño estaba disfrazado de la niña del exorcista. Llevaba una peluca caoba, una túnica blanca y tenía la cara pintada. Junto a él estaba su hermano pequeño. Sus padres disfrutan de la tarde con unos amigos en un merendero, a escasos metros del menor en el mismo parque. A las 8:30, Francisco Javier Almeida, que merodea por la zona, se acerca a Alex y con el pretexto de que le ayude a cuidar a un perrito, le convence para que le acompañe a su casa. A las 8:35, a partir de ese momento, los hechos se precipitan. Alertados por la ausencia de Alex, los padres llaman al 112. Comienza la búsqueda desesperadamente del menor. Llegan las primeras patrullas de la policía local de Lardero y de la Guardia Civil. Otros pequeños que también jugaban en el parque aseguran que un hombre, al que ya habían visto merodeando antes, se ha llevado al niño. A las 9 de la noche, Francisco Javier Almeida sale a las escaleras con el cuerpo de Alex en brazos. Su intención, según el fiscal, era llevarle hasta el garaje, meterle en el coche y deshacerse del cuerpo. La policía frustra sus planes, le pillan infraganti en el rellano. Después se supo que le asfixió por estrangulamiento, pero antes abusaría de él. De 9 a 11:30, la presencia policial alerta al vecindario que poco a poco va conociendo lo ocurrido. Cientos de personas se agolpan frente a la casa de Almeida. También entonces se empiezan a conocer los primeros detalles de la identidad del presunto asesino. No era ningún desconocido. Almeida ya había matado antes, había sido condenado a 30 años de cárcel por el crimen de la inmobiliaria y a otros 7 por la agresión sexual de una niña de 13 años. A las 11 de la noche, la Guardia Civil se lleva detenido a la comandancia de Logroño a la salida de urbanización, en la que reside de alquiler el presunto asesino. Los vecinos increpan al supuesto criminal. No lo tapéis tanto, que se le vea la cara, estáis protegiendo a un asesino. La gente asegura que llevaba meses intentándolo, que lo ocurrido era una desgracia anunciada. Aquí os estoy contando en el capítulo 2 cómo sucedieron los hechos, la cronología de los hechos, que fueron de tal forma que Alex, que es un niño de 9 años, en Halloween, en una fiesta que se suele celebrar, que es Halloween, iba vestida de monja. Entonces, ¿qué pasa? Que Almeida, un hombre de más de 50 años, con el propósito de curar a su perro o tratar a su perro o cualquier cosa, pues convence a Alex, de alguna forma, a llevarlo a su casa. Daros cuenta también que Alex, claro, tiene 9 años y es un chaval que, claro, es que es inocente, es que pille por donde lo pille, es muy inocente. Pero bueno, siguiendo con el caso, lo lleva a su casa, abusa sexualmente de él y se conoce que es asfixiado por Almeida. Más tarde, cuando él coge el cadáver, digamos, en brazos para tirarlo en el container, que es lo que se conoce, pues la policía lo pilla en flagrante. Capítulo 3. Las repugnantes
Palabras de Almeida. Almeida ha incidido en que pudo actuar llevado por los efectos del alcohol, ya que había bebido mucho, porque en esa época de su vida andaba perdido, como un zombi. Decía que no se acordaba por el alcohol, que a veces pierde la conexión con la realidad. Un agente de la Guardia Civil ha tratado de desmontar esta teoría al asegurar después de que el aliento del acusado no olía alcohol. El enjuiciado ha negado que estuviera sentado en el parque donde aquella tarde jugaban los niños. También ha asegurado que nunca le dijo a Alex que tenía mascota y pájaros en su casa, para conseguir que el niño le acompañara hasta su domicilio. Dice que no sabe cómo pudo convencerlo. En cambio, sí ha relatado cómo abusó de él. Entraron en el dormitorio y él se bajó los pantalones y los calzoncillos. Dice que no empleó la violencia. A una pregunta del abogado de la acusación particular, Almeida ha dicho que al principio el niño no quería bajarse los pantalones, pero que después sí. Y le preguntaron, ¿le introdujo el pene en la boca?, preguntó el fiscal. Él, Almeida, le respondió, sí, pero no sentí que yo eyaculara, que no le forzó, contestó Almeida. Dijo que Alex empezaría a chillar y que le echaría las manos y que no sabría qué más pasó. Y claro, le preguntaron, ¿le puso las manos en el cuello con fuerza? Y él le dice, no lo recuerdo, y no recuerda nada más, ha insistido. Dice que le tapó la boca y ya no recuerda qué pasó. Tras la supuesta agresión, Almeida agarró al niño y salió de su domicilio, según su testimonio, con la intención de pedir ayuda y llevarlo al hospital, porque en su opinión estaba vivo. Perdió el conocimiento, pero notaba que respiraba, ha declarado. Los agentes de la policía y la Guardia Civil le interceptaron cuando se dirigía por las escaleras hacia el garaje. Yo no sabía que estaba fallecido, vi a la policía y lo entregué. A ver, el tercer capítulo os estoy contando cómo Almeida cuenta, según él, todo lo que pasó, que evidentemente es para cubrirse las espaldas y todo es mentira, básicamente. Claro, nos ponemos a pensar y cómo un niño de 9 años va a coger y va a consentir que un hombre de más de 50 años quiera abusar de él sexualmente. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo este hombre. Creo que se debería de merecer la máxima condena posible actualmente y ya no solamente eso, es que es una persona que es reiterativa, es una persona que varias veces ha cometido varios episodios de crímenes y es una persona que no aprende. Aparte, decir todas estas cosas, que si un niño de 9 años consintió que él metiera su miembro dentro de la boca de él y cosas atroces y desmesuradas que dijo, yo es que no entiendo nada. No entiendo cómo una persona de más de 50 años pueda decir esas cosas, pueda tener la poca vergüenza y no reconocer sus errores por salvarse el culo básicamente de no ir a la cárcel o de reducir su condena. Es vergonzoso y no solamente por parte de él, por parte también de la fiscalía, no solamente es que es vergonzoso en general. La condena es vergonzosa. Después de varios crímenes que ha cometido, él sigue mintiendo. Después de un niño de 9 años que falleció por culpa de este señor, después no solamente es la mentira, sino es el despropósito es que da hasta asco. Da hasta asco hablar de este señor y todo lo que hizo. Pero bueno, continuemos con el caso. Capítulo 4. Condena. El fiscal y las acusaciones particular ejercidas por la familia del menor y popular en cada representación de la asociación Clara Campoamor piden prisión permanente revisable para Almeida por el delito de asesinato. Además, le reclaman otros 15 años de cárcel por el de agresión sexual cometido antes del crimen. Es la segunda vez en la que Almeida, quien estaba en libertad condicional de abril de 2020, se enfrenta a un juicio conjurado.
En el primero fue condenado por sentencia firme de 2021 a 30 años de prisión por el asesinato y agresión sexual a una agente inmobiliaria, un hecho que perpetró en Logroño en 1998. Cabe recordar que en enero de este año se le aplicó una rebaja de 2 años de prisión en la revisión de su pena por la ley del sí es sí. Además, este hombre, nacido en 1967, ya fue condenado en 1993 a 7 años de prisión por la agresión sexual a una menor. Como os comento en el capítulo 4, la pena que piden para él son 15 años, pidiendo prisión permanentemente revisable, 15 años de prisión. Y aparte con unos antecedentes que ya ha tenido, ¿no? De 30 años que ha pasado en la cárcel y también añadiendo del abuso en 1993 que sufrió una niña por culpa de él y que también fue condenado. También daros cuenta que por culpa, porque es que es por culpa de la ley del sí es sí, que es nueva, esa ley prácticamente, fue reducida su condena a 2 años. Es que estamos hablando de un asesino en serie, estamos hablando de una persona que desde que no ha parado de entrar en la cárcel y desde que ha salido siempre ha estado infligiendo y siempre ha estado cometiendo crímenes. Entonces, una persona así es que deberían de darle cadena perpetua o debería de no salir de la cárcel el resto de su vida porque es que puede seguir cometiendo crímenes. Pero bueno, esperemos que se diera la condena que le echan y esperemos que sea lo máximo posible. Bueno, espero que os haya gustado el crimen, espero de que le deis like, de que os suscribáis, de que le deis a notificar, muy importante. Y bueno, hago la pregunta, ¿os ha parecido justo que antiguamente no le hubiesen dado más tiempo de condena? Aunque bueno, yo creo que fue el más alto, pero bueno, ¿os ha parecido justo que no le hubiesen dado más tiempo de condena sabiendo de que es un asesino el cual va a ser reincidente? Y aparte no solamente eso, ¿qué os ha parecido que por culpa de la ley sí es sí esos 2 años se le hayan quitado de su condena? ¿Os ha parecido justo? Bueno, pues espero en la cajita de comentarios y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y adiós.